amados hermanos, les quiero pedir que abran en Primera de Juan, capítulo 2. Y les quiero pedir que sigan la lectura en esta mañana, en Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer solo del versículo 3 al 6. Dice ahí: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. Padre Celestial, en esta mañana, con profundo agradecimiento, volvemos a las Escrituras para dejar que tu Espíritu nos sea guiando a toda la verdad, tal como tú lo dices en tu palabra. Queremos escucharte a ti, queremos pedirte, Padre, que seas obrando en cada uno de nosotros con estas palabras que acabamos de leer, con las cuales tú nos estás diciendo algo muy importante, y a eso queremos poner atención en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ciertamente es un texto simple, fácil de entender, y que no deja mucho espacio a interpretación. Pero volvamos a revisarlo y cotejarlo con otros textos. Lo vamos a abrir, lo vamos a exponer. Si ustedes recuerdan, esta carta, la primera carta de Juan, es la carta de amor que nuestro Señor Jesucristo le escribe a su amada iglesia. Por eso también es prácticamente la última carta que el Señor le escribe a la iglesia, ya al final del primer siglo. Junto con Apocalipsis, junto con el Evangelio de Juan, el Espíritu usa al apóstol Juan para escribir estos textos importantes, pero esta carta tiene algo muy particular. Pero no es una carta romántica. Cuando uno a veces piensa que es una carta de amor, uno se imagina una carta romántica donde el Señor adula a su novia o a su futura novia, como lo dice la palabra, su amada iglesia, sino más bien es una carta de amor, en la cual, imaginémonos que el novio, en este caso nuestro Señor Jesucristo, le escribe a su amada, a la que él ama, para que no se engañe con falsas ilusiones. Él nos conoce, Él conoce nuestra naturaleza humana, Él sabe cuál es nuestro problema. Y nosotros tenemos esa tendencia de creernos el cuento y de tomar las Escrituras como que el Señor a nosotros somos algo muy especial para Él y por lo tanto nos creemos algo superior del resto. Y el Señor aquí, con esta carta, le quiere decir a su amada novia muchas cosas. De hecho, si uno hace un estudio, hay 10 advertencias que el Señor le hace a su amada novia. Quiero invitarles que hoy día hagamos casi un estudio de este texto. Pongamos atención, va a ser algo profundo, y porque hay varias afirmaciones para que nos autoexaminemos. De eso se trata. Toda la carta es para que la novia se autoexamine a sí misma, en este caso la iglesia, para ver si verdaderamente está en lo correcto, está siguiendo lo que nuestro buen pastor nos está diciendo. Veamos si realmente no nos estamos engañando a nosotros mismos. Hagamos ese ejercicio. Y lo digo con mucho amor, ya que el peor engaño que sufre la iglesia hoy en día no es el engaño del mundo. No, hermanos amados. Es el engaño de creer que está bien con Dios. Eso de creer que yo estoy bien con Dios. Porque voy a la iglesia, porque hago oraciones, porque voy a un estudio, porque etcétera, etcétera. Yo estoy bien con Dios. Y por eso el Señor escribió esta carta.
y se la escribió a la iglesia que ya existía desde Pentecostés hasta el año 95 prácticamente, quizás el 98, pero ya existía por más de 60 años. ¿Y por qué le escribe una carta muy distinta a las demás cartas que escribió a través del apóstol Pablo, apóstol Pedro, Judas, donde se nos enseñan cosas, pero aquí no, aquí se nos cuestiona, se nos hacen preguntas. Y esta es una pregunta, la que lo estamos viendo aquí ahora. Eso de creer que uno está bien con Dios puede llegar a ser un terrible peligro para nosotros. Por eso, amados, aunque hayan entendido muy bien el texto que acabamos de leer aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6, quiero que pongan mucha atención. Vamos a desglosarlo. Miren cómo comienza, versículo 3. ¿Qué es lo que dice? Lean ahí en su Biblia, no me escuchen a mí. Lean en su Biblia, por favor. Es importante que con la vista vayan siguiendo lo que el Espíritu de Cristo dejó escrito a través del apóstol Juan. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Le conocemos a quién? A Cristo. Estamos hablando de Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos si le conocemos? ¿Qué dice ahí? Si guardamos sus mandamientos. ¿Se fijan? Esto parece como muy fácil de entender. Pero ¿cómo se relaciona el conocer a Jesucristo, al Señor Jesucristo, con guardar sus mandamientos? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo lo entendemos eso? Es cierto que ya hemos hablado muchas veces de la importancia que tiene guardar sus mandamientos. Eso ya lo hemos visto profundamente en muchas ocasiones, a través de muchas prédicas, porque para mí personalmente es un tema central. Es como un mandato que el Señor a mí, como pastor, me dio. Y lo tomo de Mateo, capítulo 28, versículo 20, donde el Señor le dice a sus apóstoles: enséñenles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Él lo dijo. Y se lo dijo a sus apóstoles. En el momento en que Él asciende a los cielos. Dice eso y desaparece. Entonces, personalmente, para mí eso fue como el mandato que a mí el Señor me dio. ¿Por qué es tan importante esto de guardar sus mandamientos? Porque va a ser la señal inequívoca, indudable, indiscutible de que verdaderamente, ¿qué cosa? Amamos al Señor Jesucristo. Guardar los mandamientos para el Señor es: tú me amas. Si no guardas los mandamientos, puedes cantar muy bonito, ir a la iglesia, enseñar, evangelizar, hacer de todo, pero si no guardas mis mandamientos, tú no me amas. Eso es lo que está diciendo indirectamente el Señor. Entonces, esto lo sabemos con absoluta certeza porque el mismo Señor Jesucristo fue el que lo dijo. Capítulo 14 lo dice 3 veces en 3 versículos. Versículo 15, versículo 21 y versículo 23. En el 15 él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. En el 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y en el 23 va a decir claramente: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, se fijan, lo dice 3 veces seguido en una misma enseñanza, en un mismo discurso, para que no nos quede absolutamente ninguna duda de que amar a Cristo es guardar sus mandamientos. Bueno, en estos 3 textos que acabo de mencionar hay muchas enseñanzas de las cuales se pueden extraer muchas cosas importantes y son tema para otro sermón, no lo voy a profundizar ahora. Sin embargo, podemos entender claramente que el Señor Jesucristo está declarando algo muy serio al decir eso. Algo muy serio. Y eso, que es tan serio, nosotros debemos poner mucha atención para poder entender cómo eso significa conocerle. Porque estamos hablando del versículo 3, aquí en Primera de Juan, donde dice que sabemos que le conocemos. ¿Cómo sabemos que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Quiero que entendamos eso. ¿Cómo puedo yo conocer a Jesucristo si guardo sus mandamientos? Entonces, si uno se hace esta pregunta, ¿cuándo conozco yo a alguien verdaderamente? ¿Cuándo conozco a otro ser humano verdaderamente? ¿En qué momento? Cuando le amo. Cuando le amo.
con el verdadero amor, ese amor que la palabra describe, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza y con toda mi mente. Por eso es el primer mandamiento. ¿Entienden eso? ¿Por qué Dios dice cuál es el primer mandamiento? Conocer a Dios con todo tu ser. Si no le conoces, no le amas. No le vas a poder amar. Si uno piensa en eso, uno se da cuenta de que aquí en esta carta de amor hay algo muy profundo. Solo vamos a poder saber con absoluta certeza que conocemos al Señor Jesucristo si sucede ¿qué cosa? Si le amamos. Ahí volvemos, eso tenemos que entenderlo, ¿no es cierto? Si yo le amo, entonces le voy a poder conocer. ¿Por qué? Porque si yo le amo, ¿yo qué estoy haciendo? Guardando sus mandamientos. Entonces el versículo 3 que estamos mirando y estamos reflexionando acá en esta primera carta de Juan, capítulo 2, dice claramente que yo sé que le conozco porque guardo sus mandamientos. Pero ¿qué es guardar sus mandamientos? Amar a nuestro Dios. Yo no puedo conocerle integralmente, verdaderamente, si no primero tengo sus mandamientos. El Señor lo dijo, capítulo 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Primero tengo que tenerlos, tengo que conocerlos, tengo que saber cuáles son. No puedo yo decir, yo obedezco los mandamientos del Señor. Qué lindo, qué bueno que lo diga, pero ¿cuáles mandamientos? Dime, ¿cuántos de los 70 mandamientos te sabes tú? ¿Cuáles mandamientos te refieres? ¿Que eres bueno? ¿Que oras? ¿Que vas a la iglesia? No, ¿cuáles son los mandamientos centrales, esos que son la columna vertebral de la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Tienes que tenerlos, porque en ellos, una vez que yo tengo los mandamientos, en esos mandamientos, y aquí viene la parte que a veces se nos escapa a nosotros, cuando yo tengo esos mandamientos, en esos mandamientos, Cristo Jesús se da a conocer, en su palabra. Él es la palabra. Él se da a conocer. ¿Cómo? En sus mandamientos. Se manifiesta a través de los mandamientos. Se revela, se expresa, se exhibe. Al decir todo lo que Él dijo, Él se puso en evidencia delante de los seres humanos. Y no solo algo que Él dijo, sino que lo dejó escrito, para que no haya ninguna confusión. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque el Espíritu de Cristo, y lo dice la palabra, nos revela que Jesucristo es el verbo, es el logos, como dicen en griego, es la palabra viva. Entonces, ¿cómo yo conozco al Señor Jesucristo? Yo no lo puedo conocer físicamente en persona, porque no le veo. Pero lo puedo conocer aquí, y lo puedo conocer en todas sus facetas, en todos sus ángulos, de todas las perspectivas posibles. Pero, ¿cómo lo puedo conocer? Solamente si tengo una relación con Él aquí. Y por eso el Señor insistió tanto. ¿Qué cosa dijo? Permaneced en mí y yo en vosotros. Y eso es por medio de la palabra, hermanos. Para realmente conocer entonces a nuestro Señor Jesucristo es necesario establecer una relación seria y profunda con Él, con nuestro Señor, con el único Dios verdadero. Y para que no nos confundamos, el Señor va a hacer algo muy especial en esta carta. Por eso esta carta es algo que vale la pena estudiarla. Nosotros como iglesia la hemos estudiado 2 veces hasta ahora. Y les aseguro que lo podríamos hacer otras 3 veces más y todavía descubriríamos muchas otras cosas. Pero en esta carta Él hace algo muy especial. Después de que Él hace una afirmación categórica, como por ejemplo la que hizo acá. Aquí hizo una afirmación categórica, que en el versículo 3. Él dice, con esto sabemos nosotros que le conocemos, que conocemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la afirmación? Si guardamos sus mandamientos. Esa es una afirmación categórica. No da alternativas. ¿Me entienden? Es cuando Él dice algo que tú no puedes reinterpretarlo o cambiarlo, sino que es esto es por esto. Pero ¿qué es lo que hace el Señor cuando hace eso? Él escribe después una contraafirmación.
una contraafirmación. Y miren lo que dice ahora en el versículo 4. Esa es la contraafirmación. Para asegurarse que entendiste la afirmación. ¿Y cuál es la contra? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Miren lo que dice ahora. Así de categórico. No es como que se equivocó o no sabe. No, es mentiroso. Miren lo claro, lo directo, lo fuerte, lo tajante que es. Estas son sus palabras, hermanos amados. Esto no se le ocurrió al apóstol Juan. No, hermano. Esto es el Espíritu de Cristo escribiendo con la mano de Juan. Aquí no hay intervención humana. Y miren lo que te está diciendo a ti y a mí el Señor. Tú le dices que le conoces. Yo le digo que le conozco y no guardo sus mandamientos. El Señor me está diciendo que yo soy un mentiroso. Tú eres un mentiroso. Y no solo termina ahí, sino que miren lo que le agrega al final. La verdad no está en ti, en mí, en Él. No está. ¿Se dieron cuenta lo impactante que es cuando tú lo lees pensando en ti? Porque siempre esta cuestión la leemos y pasamos y decimos, la gente del mundo, eso de allá, eso de allá. Pero no, te está escribiendo a ti, a mí. Aquí, hermanos, es como que el Espíritu de Cristo nos va a confrontar seriamente, aunque con mucho amor. Aquí está el amor. El amor es ese amor que nosotros debiéramos aplicar con nuestros hijos. Eso es decirle a los hijos, bien, mi amorcito, bien, qué lindo, qué bonito, no te preocupes. Eso no es amor. Amor es no, hijo. Eso no está bien. Tú tienes que hacerlo así, así, así. Eso es amor. Enseñarles, corregirles. Amén. Proverbios. Proverbios es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Corrección tras corrección, tras corrección, tras corrección. No hay en ninguna parte que diga bien, excepto si tú obedeces. Ahí sí. Es serio, hermano. Esto es muy serio, pero eso es amor. ¿Cuál es la característica de un mentiroso? Piensen, ¿cuál es la característica de un mentiroso? La verdad no está en él. La verdad. Estamos hablando de la verdad, de la verdadera verdad. ¿Qué verdad? Uno preguntaría, esa es verdad que está escrita aquí. Porque la verdad del mundo puede aparecer muy correcta, por decirlo así. Y a veces incluso es muy útil para conseguir ciertas cosas. Pero ya quedó claro, por lo que el Señor dice en su palabra, que esta es la verdad y lo del mundo no es verdad. Y por eso dice que todo ser humano es mentiroso. Todos. Y lo dijo el Señor. No hay uno que sea bueno. No hay quien haga justicia. Entonces, no tratemos de acomodar las Escrituras con lo que el mundo dice, porque el mundo se jura que está muy bien, que están en lo correcto, que saben lo que están haciendo, y que hay buenos y que hay malos, etcétera, etcétera. Esa es la teoría del mundo. Es comprensible que así sea, porque están bajo el dominio de la naturaleza humana, del humanismo hoy día, esa perversa religión que se ha levantado. Pero aquí el Señor dice claramente que la verdad no está en esas personas que mienten. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Primero, fíjense en esto, lo mucho que le importa a nuestro buen pastor que le conozcamos correctamente, primero. Eso es lo que Él quiere, lo que más anhela Él, y por eso está repetida a veces a través de las Escrituras. Nosotros hemos puesto lienzos acá varias veces con respecto a cuántos textos hablan de conocerle, de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Para Él es lo más importante, ya que será producto que verdaderamente le amamos. Eso va a ser una demostración. Mientras más yo le conozco, más le amo. ¿Y por qué? Porque estoy guardando sus mandamientos. Ahora, Jesucristo va a complementar esto que acaba de decir con la afirmación y la contraafirmación con un texto que es igual de potente que todo lo que acabamos de leer anteriormente.
Miren cómo él complementa entonces esta primera afirmación con la contraafirmación con este versículo 5. Miren lo que dice el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que estamos en él. Es precioso este texto. A mí me llenó de emoción porque aquí le está diciendo algo extraordinario. ¿Qué nos está diciendo nuestro amado Dios, nuestro amado Señor Jesucristo? ¿Por qué sabemos que estamos en Dios o en Jesucristo? Solo si el amor de Dios verdaderamente se ha perfeccionado en nosotros. Pongan atención a eso. Solo si el amor de Dios, no tu amor, no el amor, sino que específicamente un amor muy, muy específico, lo está diciendo con todas sus letras, no dijo si el amor se ha perfeccionado en ti, porque podría haber dicho eso, pero no, él dijo algo muy, muy específico, si el amor de Dios se ha perfeccionado en ti. Esto es otro enfoque de lo mismo que estábamos diciendo anteriormente, que habíamos aprendido en los versículos anteriores. Recuerden, amados, que el verdadero amor no procede del ser humano. El ser humano puede tener muchos amores distintos, pero hay un verdadero, que procede solamente ¿de quién? De Dios, que es amor. Su esencia tiene que llegar a nosotros. Y por eso dice el amor de Dios. Ese amor que escapa completamente a nuestro entendimiento, va mucho más allá de lo que el intelecto humano puede explicar. No se puede explicar. Y nos separa, en cierta forma, de todo lo que nosotros hemos concebido con respecto a esa palabra amor, que lamentablemente en todos los idiomas es una, excepto en el griego, que son 5. El griego permite ese abrir, ese separar los distintos amores. Nosotros usamos la palabra amor en alemán, en inglés, en francés, en español. Hay una sola palabra para amor. Pero el verdadero amor, ese amor agape, la palabra en griego, esa procede solo de Dios. Y ese amor, hermanos amados, lo tenemos que adquirir. No va a nacer en ti. Es imposible que espontáneamente un ser humano llegue a sentir amor agape. No pasa eso, no pasa. Se puede parecer, todo lo que tú quieras, por esfuerzo propio, pero el verdadero amor tiene que ser adquirido. Se nos describe justamente que ese amor nosotros lo tenemos que internalizar. Tiene que llegar a ser parte de nosotros, cosa que finalmente brote. ¿Y dónde vimos por excelencia el brote del amor, de ese amor? En Jesucristo el amor se manifestó así, nace de Él. Bueno, eso puede pasar en ti también. Y debe pasar en ti. Ahora, ¿se han preguntado alguna vez, bueno, entonces, ¿cómo se puede perfeccionar? Porque ahí dice que el amor de Dios se tiene que perfeccionar en ti y en mí. ¿Cómo? ¿Cómo se puede perfeccionar ese amor? Y la respuesta es tan maravillosa, está ahí, justamente lo acabamos de leer en el capítulo 14, versículo 21 de Juan. Ahí lo dice. Miren cómo lo dice el Señor. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hasta ahí lo teníamos clarísimo. Pero miren lo que dice a continuación, el mismo versículo. Y el que me ama, escuche bien, miren lo que viene ahora. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Fascinante, hermano, fascinante. Cuando uno se sumerge en esta verdad o cualquier verdad de las Escrituras y uno se deja, como decían nuestros hermanos, que vayan a la casa y reflexionen en lo que el Espíritu les habló. Reflexionen porque es maravilloso. Miren lo que dice el Señor. Uno empieza a descubrir
como, no sé, como cuando uno observa de repente una flor y dice que linda la flor, pero si uno se acerca y la empieza a mirar con absoluto detalle, empiezas a descubrir cosas que son absolutamente impresionantes. Bueno, esto es mucho más glorioso que una flor. Para que el amor de Dios se perfeccione en nosotros, tiene que suceder algo sobrenatural, obviamente. Porque no es normal, no es un amor humano, es algo que viene de Dios. Por lo tanto, tiene que suceder algo sobrenatural, dado que no tenemos el amor de Dios en nosotros. No es algo que el Señor nos creó, o cuando Él te hizo nacer de nuevo, Él puso su amor en ti, y por lo tanto ahora tú tienes todo el conocimiento del amor. No, hermano. Es algo que primero tiene que llegar a ti, tiene que entrar literalmente en ti, tiene que llegar a ser parte de ti. Y por eso el Señor que dijo aquí, bueno, lo vamos a ver en un minuto. Cuando nacimos de nuevo, como lo dije delante, fuimos regenerados, ¿no es cierto? Dios Padre hizo un cambio absolutamente impresionante en nosotros. Ezequiel 36, 25, 24 al 27 lo dice gloriosamente. Y nos hizo aptos para que ahora podamos seguir al buen pastor. No podíamos seguir a Jesucristo porque no teníamos la fe, primero que nada, no teníamos un corazón nuevo, necesitábamos cambiar completamente por dentro y necesitábamos el Espíritu Santo. Pero ¿qué no hizo Dios? ¿No quitó la naturaleza humana? No. Y no nos dio su amor. No nos dio, no dice en ninguna parte que nos dio su amor. Su amor es algo, por explicarlo de alguna manera, que va a ir creciendo en nosotros. No estaba y empieza a crecer. Y por eso la palabra dice que va a pasar con el amor de Dios, debe irse perfeccionando. Eso te indica que va a ir creciendo en ti. ¿Cómo? ¿Cómo puede suceder esto? Lo que dijo el Señor. ¿Qué dijo el Señor que los que le aman, ¿qué va a hacer? Será amado primero por mi Padre. Será amado por mi Padre. Y después le agrega, y yo le amaré. ¿Y cuál es la tercera palabra que dice? Y me manifestaré a Él. Cuando el Padre nos ama y Cristo Jesús nos ama, como lo afirma el Señor, digamos, estas no son palabras mías, lo dijo el Señor. Si el Padre nos ama y Cristo Jesús nos ama, y solo si nuestro Señor, por medio de su Espíritu, se manifiesta a nosotros, entonces su amor va a comenzar a ser parte de nosotros. ¿Entienden eso? Si Él nos ama, Padre e Hijo nos ama, y se manifiesta en nosotros, entonces su amor va a empezar a manifestarse. Porque no es que Dios tenga amor, Dios es amor. ¿Me entiendes? Entonces el amor que es Dios, que es Cristo Jesús, va a empezar a manifestarse en nosotros. Entonces tendremos evidencia irrefutable, como lo dice aquí en el versículo 5, que estamos en Él. ¿Entienden cómo una enseñanza empieza en una parte y hace como un círculo y termina en el mismo punto? Eso es una enseñanza, que es una enseñanza explicada con varios pasos. ¿Cómo sé yo que estoy en Él? Cuando el amor de Él se ha perfeccionado en mí. ¿Y cómo se perfecciona el amor cuando Él está en mí? ¿Y cómo va a estar Él en mí si yo guardo sus mandamientos? Hermanos, no estamos inventando la rueda. No estamos diciendo algo que, uy, si esto se le ocurrió al pastor. No, hermano, está ahí, se lo está diciendo con todas sus letras. Y por eso agregó el cierre, la verdad con la que sella esta enseñanza. ¿Qué es lo que dice el versículo 6? Miren que cortito, así bien cortito, dice. El que dice que permanece en Él, ¿ya?, debe andar como Él anduvo. Ahí está la evidencia, ahí Él te está diciendo a ti. No me digas que tú permaneces en mí. No me lo digas a mí, no se lo digas a nadie.
Demuéstralo. Tiene que haber una evidencia. Si no hay evidencia, entonces cierra la boca y humíllate delante de Dios y pídele en oración que te ayude a permanecer en Él. Volvemos de nuevo a la enseñanza gloriosa, capítulo 15 del Evangelio de Juan, donde el Señor dice: yo soy la vid. El que permanece en mí y yo en Él llevará mucho fruto. Hermanos amados, no sacamos nada con afirmar que conocemos a nuestro Señor Jesucristo o creer que permanecemos en Él o decir que conocemos su palabra si no hay una evidencia, hermanos. No, es utópico, es engañarse. Por eso el Señor aquí, entre comillas, nos llama mentirosos. Cuidado que no caigan en ese grupo. ¿Y cómo lo vamos a saber? Como el Señor lo dice, la evidencia va a ser cuando llevemos muchos frutos. Plural, muchos, porque son 7. Ya los hemos visto, hermano. Los 7 frutos que están mencionados en el Nuevo Testamento. Los hemos visto en repetidas ocasiones. Y si no llevamos mucho fruto, ese fruto delicioso, con las características del fruto del Espíritu Santo, entonces en realidad no le estamos amando. Ni siquiera piensen en otra cosa. Sí, simplemente no le estás amando. Y me refiero como Jesús lo afirma con respecto a amarle a Él. Y como Él se lo merece verdaderamente. Y por ende, el amor de Dios no está en ti. Y eso, hermano, es lo que tú tienes que autoexaminarte. Esto que el Señor nos escribe aquí es para que no seamos mentirosos hacia nosotros mismos, porque da lo mismo lo que tú le cuentes al resto, pero no te puedes seguir engañando a ti mismo. Y eso es lo que el Señor quiere. Aquí le está escribiendo, vuelvo a la carta, es una carta de amor a la novia, y le está diciendo a la novia: no te engañes a ti misma, no seas mentirosa contigo misma, me refiero a la iglesia, sino que ¿para qué? Para que yo con esta verdad tan simple, tan explícita que nos dejó el Señor, hagamos los ajustes. Es tiempo, todavía es tiempo para que tú hagas todos los ajustes necesarios para que le conozcas, para que verdaderamente le conozcas. Y por eso el Señor quiere que nosotros entendamos que todo lo que Él hizo se debe transformar, no en una obediencia servil, como los militares, porque el militar está aterrado que su capitán y que su general y que su sargento le pegue un grito, ¿no es cierto? No, nosotros no estamos así. Nosotros debemos ahora, ¿qué debe crecer en nosotros? Gratitud, hermano. Gratitud. Esa palabra tiene que llegar a ser algo que te llene a ti. Que tú vivas, camines, despiertes. Gracias, gracias Señor. Pero no gracias solamente por la comida, el techo, el bonito día, mi amada esposa. Todo eso está bien, pero esa gratitud de que Él te consideró, de que Él quiere estar en ti, que Él quiere amarte, como lo acaba de decir ahí en el versículo 14, el capítulo 14, versículo 21. Y mi Padre te amará, y yo te amaré y me manifestaré a ti. Eso es lo que Él quiere hacer, pero eso es para los agradecidos. Y los agradecidos que se rinden completamente a los pies de su buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Esta es una carta de exhortación, a donde Él nos viene a persuadir, a redarguir. ¿Para qué? Para que seamos esa novia pura, santa, inmaculada, sin mancha, que Él mismo está preparando para el día en que Él la venga a buscar. Y Él lo dejó escrito, hermano. No es un secreto, no es un misterio, no. Lo dejó escrito claramente. El Señor está haciendo esa obra con su iglesia amada. ¿Y por qué la va a venir a buscar? Porque Él la ama. Ama a su iglesia. Y habla justamente, lo leímos, que Él quiere amarnos. Pero adentro, no desde los cielos, sino que en nosotros. Se quiere manifestar en nosotros. Es un amor sublime, un amor que supera todo nuestro entendimiento, es verdadero.
Y entonces vas a poder afirmar con absoluta certeza que conoces profundamente a tu Señor, a tu buen pastor. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? No me respondan, piénsenlo ahí. ¿Conoces verdaderamente sus mandamientos? ¿Te interesan sus mandamientos? ¿Te has dedicado alguna vez a marcar en tu Biblia los mandamientos que vas leyendo? Hermanos, amados, esto háganlo. No esperen que otro lo haga por usted. No vayan a internet y empiecen a buscar, bueno, ¿cuáles son los 70 mandamientos? Porque conozco gente que todavía está buscando los 70 mandamientos en internet. No los van a encontrar. Si el Espíritu no te los revela, todavía hay gente que está buscando los 70 mandamientos. No existen. No están en internet. Están en la Biblia. Amén. Y solamente el Espíritu te los va a revelar. Y ahí, entonces se va a producir lo que aquí el Señor está diciendo. Porque si tú los buscaste y tú pides en oración que el Padre te ayude a guardar esos mandamientos, entonces no importa, hermanos, que los guardes torpemente, que te equivoques aquí y allá. Sí, aquí no estamos hablando de perfección absoluta. Pero si tú te esfuerzas en eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué dijo el Señor? El amor de Dios se va a perfeccionar en ti. No va a ser mérito tuyo. No importa si eso no le interesa al Señor. Al Señor le interesa que su amor se vaya perfeccionando en ti. Y entonces vamos a ser parte de esta novia a la cual el Señor le escribe la carta. Y eso es todo lo que quiere el Señor. Es el anhelo de Él. Si es el anhelo de Él es para su iglesia. Lamentablemente, no todos van a ser parte de esa iglesia. Y va a ser muy triste. María Isabel oraba que, bueno, si el Señor no nos lleva, en el día en que venga a buscar a su iglesia, bueno, le voy a dar la gloria igual, porque no me lo merecía. No me lo merecía. Y voy a tener que ser perfeccionado. Ese amor de Dios se tiene que seguir perfeccionando. Y si la tengo que pasar muy mal, me lo merecía. Pero eso no es lo que el Señor quiere, entiendan, eso no es lo que Él quiere. Él quiere que su novia esté preparada, pura, santa, inmaculada, sin mancha, sin arruga, totalmente santa, esa es la palabra. Y Él lo está haciendo con aquellos que quieren, aquellos que buscan, aquellos que se interesan, aquellos que se esfuerzan, no los que son los mejores, porque no existen los mejores. Somos todos igual de malos, con la diferencia que hay algunos que quieren, otros no les importa mucho. Y ahí está, volvemos al tema de los que edificaron con plata, con piedras y con oro, y los otros que dijeron, me conformo con los palitos. Y sí, tú puedes edificar una vida cristiana así, pero las consecuencias van a ser espantosas. Que el Espíritu de Cristo nos ayude a reflexionar en estas simples palabras, y son muy simples. Y es uno de los 10 puntos que en esta carta se menciona. Oremos. Amado Padre, oh bendito Señor, ante tu palabra estamos, esta carta que tú escribiste con tanto amor para que tu amada iglesia tome conciencia de lo serio que es lo que tú estás llevando a cabo, que a ti te costó tu vida, que te costó en esa cruz beber toda la copa de la ira de Dios y que nosotros a veces tomamos muy a la ligera, Señor. Por eso primero queremos pedirte perdón por nuestra negligencia, nuestra despreocupación, nuestra falta de tomar en serio todo esto que estás haciendo en nuestra vida. Pero aquí estamos, delante de ti, para escucharte, a poner atención a todo lo que tú dices. Y ahora pedirte, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús, que tú seas ayudándonos y si es necesario disciplinándonos para que encaucemos nuestra vida en la dirección correcta, en este camino angosto, por esa puerta angosta, para que te glorifiquemos verdaderamente, llevando mucho fruto en obediencia a tu palabra y así amarte a ti como solo tú te lo mereces. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.